Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo. Hola amiguitos, bienvenidos a otro estudio de la Escuela Sabática de Primarios. Hoy día tenemos una historia muy llena de esperanza y se titula De la muerte a la vida.
Jesús está vivo. Por su propio poder resucitó de entre los muertos. Cuando regrese, resucitará a aquellos que lo han amado y obedecido. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú nos das esperanza. En tu vida encontramos gozo, amor y esperanza. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros para prestar atención, para aprender y llenarnos de ti. En nombre de Jesús, amén. Cristo tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos. Hechos 17, versículo 3. Este es nuestro versículo para memorizar de esta semana. Jesús tomó sobre sí todos los pecados del mundo y murió por nosotros. Esto estudiamos la semana pasada. Durante toda su vida, Satanás hizo todo lo posible para que desobedeciera los 10 mandamientos, pero fracasó. Incluso mientras Jesús moría en la cruz, Satanás intentó que dejara de confiar en su Padre. Pero hasta el último momento, Jesús siguió confiando. Aunque sentía que Dios lo había abandonado, Jesús demostró que con la ayuda de Dios, los seres humanos podemos confiar y obedecer, sin importar lo que suceda ni cómo nos sintamos. Aprendimos la semana pasada que no hay que prestar atención a esos sentimientos que nos vienen de vez en cuando, ¿verdad? Porque a Jesús también le vino esos sentimientos de solicitud, de que Dios le había abandonado, de que estaba solo. Entonces no hay que prestar atención a esos sentimientos porque esos sentimientos no son de Dios. Cuando Jesús murió, el sacerdote del templo acababa de levantar su cuchillo para sacrificar el cordero de la tarde. De repente, se oyó un fuerte crujido. La tierra tembló. El cuchillo se le cayó de la mano al sacerdote y el cordero huyó. Y eso pasó exactamente cuando Jesús murió en la cruz. Vamos a ver qué estaba pasando en Mateo 27, capítulo 50 al 51. Dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó al Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dios estaba mostrando que ya no era necesario sacrificar corderos para recordar el verdadero cordero que vendría a morir por nosotros. El verdadero cordero ya había muerto, Jesús, y acababa de morir en la cruz por nosotros en ese mismo instante, y nuestros pecados lo mataron. En el templo, nadie excepto el sumo sacerdote, quien representaba a Jesús, podía traspasar el velo y entrar en el imponente presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero aquella tarde de viernes, el velo se rasgó cuando Jesús murió. Jesús es nuestro verdadero sumo sacerdote. Mediante la fe en Él, podemos acudir directamente a nuestro gran y amoroso Padre Celestial y hablar con Él en oración. Ya no hay necesidad de un templo ni de sacerdotes en la tierra. El templo de Jerusalén servía para ayudar a la gente a comprender lo que Jesús haría al regresar al cielo. Y ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo celestial. Y eso es una maravilla, porque Jesús ahora nos escucha directamente. No necesitamos un sacerdote, no necesitamos un velo, ya no hay velo entre nosotros y Dios. Jesús nos escucha directamente. ¿Sabes que durante las 3 horas previas a la muerte de Jesús, las tinieblas cubrieron la tierra? Cuando brillaban los relámpagos, la gente aterrorizada podía ver a Jesús en la cruz. Incluso cuando el sol volvió a brillar, la cruz de Jesús permanecía envuelta en tinieblas, como si se quisiera ocultar su terrible sufrimiento. Y cuando aquellas tinieblas se disiparon, Jesús exclamó a gran voz: ¡Consumado es! Y murió. Y un soldado romano lo estaba viendo. Él estaba junto a su cruz y él exclamó: ¡verdaderamente! Este hombre era hijo de Dios. ¡Wow! Por lo menos un soldado, ¿verdad? Por lo menos un soldado. Bueno,
tengo unas preguntas. ¿Qué quiso decir Jesús cuando él dijo consumado es? ¿Qué era lo que había consumado? ¿Qué era lo que había terminado? Bueno, las ofrendas de ovejas, los corderos. Y también la batalla, ¿verdad? Ah, sí, también la batalla contra Jesús y Satanás ya lo había ganado. Sí, Jesús ganó la batalla y el diablo estaba perdido. Él ya no tenía otra chance. Esa era su última chance, su última oportunidad y la perdió porque mató al Hijo de Dios, ¿verdad? En ese momento hubo un gran terremoto. Muchas tumbas de personas justas que habían muerto se abrieron. Con el corazón destrozado, la madre de Jesús, sus discípulos y sus amigos habían presenciado cómo Jesús sufría y moría. En tan solo unas horas, todas sus esperanzas se habían desvanecido. Sus sueños de un rey y un reino poderoso habían desaparecido. Casi deseaban poder morir ellos también. Los sacerdotes y gobernantes no querían que hubiera cuerpos colgados en cruces durante el día de reposo. Entonces, vamos a ver qué hicieron. Fueron a hablar a Pilato para que bajen los cuerpos porque no querían romper el sábado. Pero si habían matado a Jesús, ya habían rompido todos los mandamientos. Anyway, ¿quién nos entiende a estos? Para que los hombres mueran rápido, Pilato mandó que les quebraran las piernas. Pero vamos a ver qué dice la profecía. En Juan 19, 36 al 37 dice la Biblia, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, hueso no quebrantaréis de él. Y de nuevo otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces fueron y rompieron los huesos de los ladrones, porque todavía estaban vivos, y al romperle los huesos, entonces ellos comienzan a agonizar, no pueden respirar, porque usualmente utilizan la fuerza de sus rodillas cuando están en la cruz y hacen así para poder respirar y hacen fuerza con sus rodillas. Pero cuando les rompen las rodillas, les rompen las piernas, no pueden respirar más y se sofocan. Uh-huh. Y cuando fueron a Jesús para romperle las piernas, ya no estaba vivo, lo encontraron que estaba muerto. Y la profecía se cumplió, que no iban a romper ningún hueso de él. Y pues para comprobarlo, el soldado lanzó esa lanza para asegurarse de que estaba bien muerto. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Sorprendentemente salió agua y sangre. Uh-huh. Y había tomado mucha agua. Comprobaron que él estaba muerto. Uh-huh. Los discípulos no soportaban pensar en cómo tratarían los enemigos de Jesús el cuerpo de él, ni dónde sería sepultado. Y aunque lograran obtener permiso para enterrarlo, eran demasiado pobres para cuidar adecuadamente de su precioso cuerpo maltratado y colocarlo en una tumba digna. ¿Qué podrían hacer los discípulos? Bueno, Jesús tenía ya todo orquestado. Los discípulos no sabían que habían dos hombres muy ricos que también amaban a Jesús y habían estado observando todo lo sucedido aquel viernes en que Jesús murió. Mientras los discípulos intentaban decir cómo cuidar su cuerpo, aquellos hombres ricos acudieron a la ayuda. Eran José de Arimatea y Nicodemos. Sí, ahí están. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras los amigos de Jesús bajaban tiernamente su cuerpo de la cruz. ¿Sabes que estos dos hombres, Dios los preparó? Porque ellos tenían influencia. Y como tenían influencia porque tenían mucho dinero, ellos pudieron pedir y obtener permiso de Pilato para coger al cuerpo de Jesús y para darle un entierro digno. Qué bueno que es Jesús, como Él tiene todo orquestado, ¿verdad? Y vamos a ver qué hicieron José de Arimatea y Nicodemos. En Juan capítulo 19, versículo 38 y al 40.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios los preparó a estos dos hombres para poder hacer este trabajo. Y dice, las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras los amigos de Jesús bajaban tiernamente su cuerpo. ¿Y dónde lo colocaron? Vamos a ver, dice aquí, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Y allí lo llevaron. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La tumba era la que José había comprado para ser sepultado él mismo cuando llegara su muerte. Qué contento debió sentirse de que se utilizara para Jesús. Después de que Jesús fue colocado en la tumba nueva de José, ¿cómo se cerró la entrada? ¿Quiénes estaban observando? Vamos a ver en Mateo, vamos de regreso al capítulo 27, 59 al 61. Dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Quiénes estaban observando? Las dos Marías. Ellas no se querían ir del lado de Jesús. Así tenemos que ser nosotros, no irnos del lado de Jesús. Bueno, así como Jesús descansó en el primer día de reposo, después de terminar de crearnos, descansó en la tumba durante el día de reposo tras haber muerto por nosotros. ¿Qué hicieron los demás discípulos durante ese día de reposo? Bueno, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces hasta las mujeres descansaron el día de reposo como el mandamiento. Y durante todo el día de reposo Jesús descansó en el sepulcro. Eso es bien importante de enfatizar. Él no resucitó en el día de reposo. Pero, ¿qué pensaban y sentían otros aquel día? Al principio, Pilato no pensaba mucho en lo que le había hecho a Jesús, aunque sabía que estaba muy mal. Los sacerdotes y gobernantes habían pensado que se sentirían felices, pero en cambio estaban atemorizados. Aunque la entrada del sepulcro estaba sellada y 100 soldados lo custodiaban, no dejaban de recordar que Jesús había dicho que resucitaría en solo 3 días. Además, ¿sí? Y también los discípulos, ellos habían escuchado eso, pero ellos no se acordaron. Solo los fariseos. Eso es verdad. Y además muchos estaban indignados por lo que le habían hecho a Jesús. Las personas enfermas y necesitadas que habían venido a la Pascua para ver a Jesús estaban profundamente decepcionadas. Todo el mundo hablaba y pensaba en lo que había sucedido aquel viernes. ¡Wow! No estaba funcionando como los sacerdotes lo habían planeado. Ahora se estaba haciendo peor. Todo el mundo estaba hablando de esto. No lo que ellos querían, ¿verdad? Y José y Nicodemo no habían dicho a nadie que ellos creían en Jesús. En ocasiones habían impedido que el concilio le hiciera daño,
pero ahora deseaban haber tenido la valentía de dar a conocer a todos que eran sus discípulos. Los discípulos más cercanos a Jesús se sentían abrumados por la decepción. Aunque los sacerdotes, como tú dijiste, y gobernantes se acordaban lo que Jesús dijo, los discípulos no se acordaban y estaban muy tristes. Se habían olvidado. Sabes que en los tiempos bíblicos, al comienzo o al final de un día se contabilizaba como un día completo. Jesús murió el viernes, que sería el primer día. Durante todo el día de reposo, el segundo día, descansó en el sepulcro de José. ¿Y cuándo empieza el día, según la Biblia? Un día empieza en la noche. A puesta del sol. Al puesto del sol. Exactamente. ¿Y cuándo termina el día? Termina a la segunda puesta del sol. Sí, del siguiente día. Al atardecer del día de reposo comenzaba el tercer día, el domingo, y Jesús seguía en la tumba. ¿Cumpliría su promesa? Los sacerdotes y gobernantes no se habían olvidado lo que Jesús había dicho, así que fueron donde Pilato y le pidieron que pusiera extra soldados, un ejército de soldados, porque ellos pensaban que los discípulos se iban a robar el cuerpo de Jesús. Dice, Él nos dijo que iba a resucitar el tercer día y no queremos que algo peor pase ahora, de que ahora los discípulos vengan y roben su cadáver y ahora digan que haya resucitado, porque Él dijo que iba a resucitar. Así que Pilato les concedió que manden un ejército de soldados para que cuiden ahí la puerta de la tumba. Pero ¿sabes qué? Ahí no solo estaban los soldados romanos. Ahí estaba un ejército de los ángeles más fuertes del cielo para impedir que alguien hiciera daño al cuerpo de Jesús. Y también estaba el ejército de Satanás, de los ángeles de Satanás. Bueno, todos los ángeles del cielo sabían que Jesús iba a salir de la tumba y estaban allí para darle la bienvenida cuando Él salga. De repente, en el momento más oscuro de la noche. Eso significa que en el tiempo más oscuro, más peor del mundo, Jesús va a venir. Sí, porque eso es lo que pasó. En el momento más oscuro de la noche, vino un ángel del cielo. ¿Y sabes quién era? Gabriel. Sí, y abrió la tumba como si nada, como una piedrita chiquita. La abrió, la movió la piedra. Y sabes que los ángeles de Satanás salieron volando, huyeron de ahí, porque ellos saben que un ángel de Dios, el ángel Gabriel, es tan poderoso que puede acabar con todos ellos. Así que le tienen miedo al ángel de Dios. Y él venía fresco de la presencia de Dios. ¿Y quién más cayó por ahí? Los soldados romanos. Cayeron como muertos al ver al ángel de Dios. Vamos a leer lo que la Biblia dice. En Mateo 28, 2 y 3 dice, y he aquí hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y vino y removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y su rostro era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Los soldados estaban aterrorizados. Temblaban como nunca en su vida. Habían observado cómo el poderoso ángel apartaba la enorme piedra de la entrada de la tumba como si fuera una simple piedrecilla. Luego le oyeron decir, «Hijo de Dios, sal, tu padre te llama». Y otro ángel retiró las vendas del cuerpo de Jesús para que pudiera levantarse, y el propio Jesús las dobló cuidadosamente. Entonces Jesús salió de la tumba. Los ángeles resplandecientes que aún permanecían allí cantaron con alegría para darle la bienvenida mientras se inclinaban profundamente ante él.
Qué hermoso hubiera sido ver eso. Los ángeles estaban cantando gloria a Dios en las alturas, porque Jesús había resucitado. Ya me imagino ese coro de ángeles tan felices, ¿verdad? Los soldados vieron y oyeron a los ángeles cantar. Y al salir Jesús de la tumba, le escucharon decir con voz clara y firme: yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! ¿Podía aquel ser majestuoso ser el mismo al que habían ridiculizado, del que se habían burlado y al que habían matado el viernes por la tarde? Sí, Señor. El mismo que ellos crucificaron estaba vivo. Había resucitado y ahora sabían con certeza que Él era el Hijo de Dios. ¡Wow! Cuando los ángeles se marcharon y el resplandor se desvaneció, los soldados se pusieron en pie. Tenían el rostro bien pálido, temblaban y se tambaleaban, apenas podían ellos caminar, parecían borrachos. Se apresuraron a llegar a Jerusalén para contarle a Pilato lo sucedido y también se lo contaron a todas las personas con las que se cruzaron por el camino. ¿Sabes qué? Una de las personas que escuchó estas buenas nuevas de los soldados se adelantó para avisar a algunos de los gobernantes, pues los sacerdotes enviaron rápidamente a buscar a los soldados para que acudieran primero ante ellos. A medida que los soldados relataban lo sucedido, los rostros de los sacerdotes palidecían de miedo. Caifás ni siquiera podía hablar, pero cuando los soldados se disponían a marcharse, Caifás logró decir algo. ¡Alto! No se vayan, esperen. No le cuenten a la gente lo que pasó. Les pagaremos dinero para que digan que los discípulos de Jesús vinieron mientras ustedes dormían y robaron su cuerpo. Si Pilato se entera, nos aseguraremos de que no los castiguen a ustedes. ¿Qué? ¿Les están ofreciendo dinero a los soldados para que no digan la verdad? ¿Y qué piensas que hicieron los soldados? Los soldados sabían que podían ser condenados a muerte por haberse quedado dormidos cuando debían estar haciendo guardia. ¿Cómo iban a atreverse a decir semejante mentira? Sin embargo, ante la promesa de los sacerdotes de librarlos de problemas, los soldados decidieron aceptar la gran suma de dinero que se les ofrecía y contar la mentira que los sacerdotes habían inventado. Aquellos sacerdotes no sabían que Pilato ya había sido informado de la verdad sobre lo ocurrido. ¡Wow! ¿Qué pasará? No se pierdan nuestra escuela sabática de la siguiente semana. Pilato ya se había enterado de lo que había ocurrido. Bueno, vamos a hacer el versículo para memorizar que dice: Cristo tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos. Hechos 17:3. Cristo tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos. Hechos 17:3. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú no te quedaste en la tumba y sin embargo nos diste el ejemplo que descansaste, aún siendo crucificado. Tú no resucitaste el día sábado, sino el domingo. Tú descansaste para ejemplo para nosotros. Que descansemos el día sábado, que ese es el día de reposo. Y el día domingo ya podemos despertarnos y hacer todos los quehaceres. Así como tú el día domingo resucitaste y hiciste todo lo que tenías que hacer, los quehaceres. Y no reposaste, no descansaste el día domingo. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, no importa lo que pase. Y acompáñanos el resto de este lindo sábado. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos y recuerda que Jesús está vivo. Por su propio poder resucitó de entre los muertos. Y cuando regrese, resucitará a aquellos que lo han amado y obedecido.
Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.